vamos a estar conversando de esto tan importante. Bueno, entonces a continuación traigo nuestro texto tema. Lo encontramos aquí en Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Este bello pasaje que nos dice de la siguiente manera: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos esos pies. Siempre debemos de aprovechar toda ocasión para decirles a nuestros hijos qué religión tan hermosa es el cristianismo, qué Dios tan sublime, tan excelso les hemos legado, hijos. En este texto vemos que Pablo está expresando una sincera preocupación por la comunicación de las buenas nuevas del Evangelio. Todas estas preguntas están enfatizando en una sola cuestión, en la importancia de comprometernos como portadores, como predicadores del mensaje de la salvación. También el pasaje expresa la importancia de una comunidad de hermanos que den apoyo a los que predican. Y de todo ello estaremos reflexionando en nuestro tema de hoy. Responderemos esencialmente la pregunta: ¿qué debemos hacer los miembros de la iglesia para apoyar la labor de alcanzar a más personas con la palabra de Dios? La primera respuesta en general que podríamos dar a esa pregunta sería: lo que debemos hacer para estar listos como congregaciones locales en la labor de alcanzar a más personas es madurar como iglesia. ¿A qué me refiero? La iglesia es ilustrada con esa figura magistral del cuerpo. Los que tienen más tiempo en la iglesia enseguida sabrán a lo que me refiero. En un sentido espiritual, se cumple para la iglesia que, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice la palabra en Romanos 12, 4 al 11. También nos dice en otro pasaje: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Hemos estado leyendo de Primera de Corintios 12, 12 al 28. En lo adelante de esta enseñanza vamos a sacarle sustancia a esta figura para la iglesia, a todo lo que tiene para guiarnos en el propósito de hacer madurar la iglesia. Por eso hago la siguiente reflexión. ¿Estaremos todos incluidos en esta ingeniería, en esta interacción con que Dios pensó y diseñó la iglesia? Sin dudas nadie queda fuera. Lo dice el pasaje. Nadie puede decirle, nadie puede decirle al otro: no te necesito. Fue Dios quien te llevó hasta tu congregación. Como nos dice el pasaje también, mas ahora Dios ha colocado los miembros, dice, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y no solo que te trajo, sino que así lo hizo, que lo hizo con un propósito en su mente.
para el cual Él cuenta contigo, como también nos dice el pasaje. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Se imaginan ustedes si todos quedáramos comprometidos con ese concepto, manera de convicción, con esa convicción? Si cada uno de nosotros y de los que oirán después y de los que integran cada congregación, si todos quedáramos comprometidos con ese concepto de que todos y cada uno de los miembros son insustituibles, que a cada uno de ellos Dios los ha traído para asegurar salud a nuestra congregación local, esta figura actuaría como un motor para todos nosotros, un motor de acción. Es un motor de éxito con el que Dios dotó a la iglesia. Todo ese potencial está ahí entre nosotros. Siempre será más difícil la labor de hacer la iglesia que la labor de explicar la iglesia bíblicamente. Y con esta enseñanza quiero contribuir a esa difícil labor. Esta labor que, como dice este texto, entraña, demanda de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso. Nos dice aquí en la versión del lenguaje actual, trabajen, dice, con mucho ánimo. Nunca sean perezosos, nos dice. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo, con gozo. ¿Qué debemos hacer como iglesia cada uno de los miembros, en lo individual, en lo colectivo, para apoyar la labor de alcanzar a más personas con la palabra del Evangelio? Tengo 4 estrategias que compartirte esta tarde-noche. Te las enumero para que te guíes durante nuestra enseñanza. Número 1, reconocer el valor de las familias y trazar estrategias para fortalecer a las familias. 2, identificar a dónde perteneceremos, si al área de la enseñanza o al área de las mesas. 3, apreciar al evangelista a cargo como un factor de unidad. Y 4, establecer planes concretos de evangelización según el modelo bíblico, no imitando el modelo de las iglesias evangélicas, algo que lamentablemente está pasando demasiado comúnmente. Comencemos con la primera estrategia. Reconociendo el valor que tienen las familias para la iglesia y trazando una estrategia hacia ellas. Qué iglesia tan maravillosa tenemos hoy en nuestros días. Una iglesia de Cristo que imita aquella que está en la Biblia, interesada en formar familias fuertes. Los líderes de esas familias fuertes serán los líderes de la iglesia. Como lo dice Pablo al evangelista Tito, ¿cómo le dice? Por esta causa te dejé en Creta. Aquí estamos viendo la imagen a la isla de Creta. Es una isla situada allí en el mar Mediterráneo, debajo de Grecia, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Notamos aquí las 2 etapas en lo relacionado a la madurez que tiene la iglesia. Una etapa inicial, que aquí lo representa Tito. Tito es el evangelista que se ocupa de establecer iglesias en cada ciudad de aquella isla, de Creta. Y la segunda etapa, que es cuando ya la iglesia da el paso hacia la madurez. Lo podemos ver aquí representada por la mención de los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Los ancianos son un gobierno de varios hombres, nunca uno solo, hacia los que Tito habría de enfocar su ministerio. Enfocarse todo el tiempo en encontrar y formar a estos potenciales ancianos, de manera tal que en algún momento él podría encargarles a estos la dirección de la iglesia. Como nos muestra este modelo, los ancianos son parte importante del gobierno que el Señor dio a la iglesia. La autoridad por encima de ellos es Cristo, es su palabra, con todo lo que eso espiritual y cualitativamente significa. Estaremos aportando en lo adelante a la comprensión de este esquema para comprenderlo mejor, pero quiero aprovechar que estamos aquí para decirles o pedirles que tomen nota de lo siguiente. Sobre esta organización será muy importante notar, como nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11, y Él mismo, hablando de nuestro Señor, Cristo mismo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si trataran, alguien nos preguntara, bueno, pues ¿en qué momento en los evangelios podemos nosotros ver que sucedió este evento? Tenemos que aceptar que no está descrito en ninguno de los evangelios, pero es un hecho, la palabra lo está afirmando. Ellos fueron instruidos acerca de la organización de la iglesia. No fue algo que en la práctica surgió como una necesidad en la dirección del Espíritu Santo. Cristo mismo dejó encargada la organización de la iglesia a sus discípulos, les dio el gobierno para la iglesia. No será una aclaración menor, mis queridos hermanos y hermanas, sobre todo si tenemos en cuenta dos textos que les mostraré a continuación. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 30, encontramos este pasaje a manera de profecía, donde el apóstol Pablo se está despidiendo allí de los ancianos, les está revelando a ellos que sabía que no volvería a ver el rostro de ellos, y les está encargando mucha atención acerca del trabajo de ellos, sobre todo para defenderlo, porque la organización de la iglesia sería atacada muy brevemente. Les dice a ellos, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas con una intención, dice el pasaje, para arrastrar tras sí a los discípulos, con la intención de negociar en la iglesia, de utilizar la religión, el cristianismo, para beneficio personal individual. Esta profecía la expresa Pablo en su discurso, en este discurso que les hablo, allí en el capítulo 20, y muy pronto se cumpliría después de la muerte de los apóstoles. El registro histórico nos muestra que ya para el año 150 ya se habían nombrado obispos con autoridad sobre otros obispos, que es lo mismo que ancianos, como ese capítulo 20 se ocupa de explicarnos bien, obispo, anciano, pastor, es todo para calificar a la misma persona. Está otorgando cualidades de este hombre, de estos líderes de la iglesia. Ya para el año 150 después de Cristo, el término obispo adquirió una connotación. El catolicismo le otorgó una autoridad entonces sobre otros ancianos, sobre otros obispos. Y por encima de estos también crearon un rango nuevo, que llamaron entonces arzobispo, que trasciende hasta nuestros días. Por último, llamo la atención acerca del gobierno de la iglesia este pasaje de Primera de Corintios 15:2. Nos sirve para mucho más y enseguida entenderás por qué lo recuerdo. Dice Primera de Corintios 15:2. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Qué responsabilidad nos está otorgando? Por eso nos apasiona tanto la iglesia del Señor. Por eso todos nos sentimos con este gozo de poder respetar la palabra, porque de ello depende nuestra propia salvación. El tema del gobierno para la iglesia es de esas cosas fáciles de entender que tiene la Biblia. Y por eso adquiere connotación, por lo delicado del tema de que nos habla este último texto. Aquí se está dejando en evidencia a la Iglesia Católica por el negociado que han hecho con la doctrina bíblica. Pero además se condenan a todas las denominaciones que en este y en otros temas se han apartado claramente de la Biblia. Podemos decir con seguridad que ser la iglesia del Señor no depende de lo que digamos, sino que depende en gran medida de lo que seamos capaces de defender y mantener, en la medida en que seamos capaces de mantener esta organización que Dios diseñó para su iglesia. El tema del gobierno para la iglesia es de esas cosas fáciles de entender, que será muy importante aprender a defender si queremos ser útiles para Dios en la labor de comunicar el Evangelio. De esta herramienta de aprender cosas fáciles, aprender claramente cosas fáciles de demostrar, estaremos hablando en la última de estas estrategias, cuando decimos que debemos nosotros pues hacernos estrategias claras, definidas para evangelizar. Uno de los elementos, y por eso lo he escogido, no he querido pasarlo por alto,
porque debemos buscar en la Escritura esas cosas fáciles y a partir de ahí conversar entonces de la responsabilidad que todos los estudiosos de la Biblia debemos tener hacia la palabra. Y mencionaremos un grupo de ellas y entre ellas he destacado este de la organización de la iglesia como algo fácil de demostrar y de aprender, donde cada uno debería hacerlo. Bueno, volviendo al tema de los ancianos, ¿qué características debía encontrar Tito en estos hombres? Lo continuó explicando Pablo en el pasaje que habíamos estado leyendo allí en Tito, y dice ahora de los versículos 6 al 9, dice así, deberían ser padres exitosos en la formación de sus hijos. Como dice el pasaje, el que fuera irreprensible, a ese escogerás, el que fuera marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje ni de rebeldía. También otra cualidad de estos hombres deberían tener una integridad moral, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso, pendenciero, perdón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y por último, deberían ser hombres con integridad intelectual y doctrinal, hombres retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La primera de estas cualidades que aquí vemos, la integridad en el hogar, como padres exitosos en la formación de sus hijos, no es una cualidad menor, sino que la vemos presente en cada una de las listas que describen a estos hombres, de los requisitos de estos hombres. Lo llevo ahora a otro razonamiento. ¿Cómo es posible que se acepte y que muchas veces aún se diga entre nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, que en nuestra iglesia la mujer no participa? Se dice así. O al menos que se entienda su papel como muy limitado. Ustedes recuerdan que este evangelista Tito allí en Creta, haciendo su trabajo, pues su trabajo era pues conectar con estos hombres exitosos familiarmente. Y yo les digo que como lo fue allá en Creta, así lo es hoy. Estos ancianos que Tito contribuiría a formar jamás lograrían tener éxito como padres de familia si no tuvieran el apoyo de muy buenas esposas a su lado. Las mujeres tienen aún otros roles dentro de la iglesia, como veremos más adelante, pero por ahora enfatizo en este. ¿Quiénes preparan a esos futuros líderes de la iglesia, sino el corazón de madres dedicadas? ¿Quiénes pueden hablar más fácil y profundo al corazón de un hijo que una madre y una abuela? Como la madre y la abuela del evangelista Timoteo, de quien Pablo reconoce sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, nos dice en 2 de Timoteo 1, versículos 2, 3 y 5. En la iglesia de Cristo de ayer y de hoy, la mujer no se disocia de su labor. Enfoca su fuerza en la trascendental labor de traer felicidad y fortaleza a las familias. Pero para que las hermanas puedan hacer esa labor, necesitan tener todo el apoyo del predicador a cargo, en el caso que fuere, de los líderes a cargo. Y esto solo será posible si este hermano lleva en mente que su labor en su ciudad es trabajar en las familias, que esa será su estrategia estrella para llevar la iglesia a la madurez. Nuestras iglesias en nuestras comunidades tienen que ser escuelas donde las hermanas desarrollan su vocación de éxito, su labor de amor y de enseñanzas. ¿Cuál es el llamado a las hermanas mayores de la iglesia? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, nos dice Tito capítulo 2 versículos 3 al 5. ¿Cómo se desarrolla
en tu localidad, tu iglesia, en esta labor de las hermanas mayores hacia las más jóvenes? Lo volveré a preguntar. ¿Cómo se desarrolla allí en tu iglesia local esta labor de las hermanas mayores hacia las más jóvenes? ¿Existen allí espacios donde las mujeres se comparten entre ellas sus experiencias en el cuidado y formación de los hijos, donde se motivan y capacitan mutuamente para ser buenas esposas, lo cual incluye ser buenas cocineras? Yo tengo ese don, hermano. Mi esposa es una cocinera maravillosa. Ella me oirá después, pero bueno, no lo digo por ese compromiso. Es supremamente importante. No sabría cómo escribirlo suficientemente grande, lo escribo así: que las congregaciones y nuestros líderes reconozcan e identifiquen las áreas donde las mujeres están ausentes a estas labores imprescindibles que solo podrían realizarlas ellas, y se propongan resolverlo, reservando para ellas su espacio y su tiempo. De otra manera, nuestras congregaciones nunca van a madurar hacia el establecimiento de los líderes que llevarán a la iglesia a su plenitud de éxito y realización espiritual, al éxito que garantiza la ingeniería, la organización con que nuestro Señor pensó la iglesia, organizó la iglesia. Nuestros evangelistas o predicadores a cargo necesitarán mantenerse enfocados en identificar las familias potenciales para ser ancianos. Por ejemplo, cuando se nos suma a la iglesia un hombre casado con espíritu noble y habilidad para hacer un liderazgo eficaz, debes trazarte metas con esas familias. Aún a pasos largos, hermano, tenemos que decirlo. A veces un trabajo de 10 años, de quince años. Las congregaciones deben reconocer y tener en alta estima a las familias de los hombres consagrados de la iglesia, todos los hombres en general. Orar por la familia de estos hombres, estar orando por todas las familias de la iglesia en general. Es una misión importante en este enfoque que el Señor otorga a la iglesia verdadera, y aún orar por las familias de la ciudad, porque la iglesia que está en la Biblia tiene ese enfoque hacia la familia, y es fundamental no perderlo de vista permanentemente. Ya vamos a pasar a la segunda estrategia, pero quiero decir algo importante. La primera condición para que una iglesia madure es querer madurar. Si la iglesia se entiende como se entienden las denominaciones, donde hay un pastor o cura y ese se va y sencillamente vendrá otro a mantener el negocio, esa iglesia estará atrapada en la reprobación de que nos habla la palabra. Será perpetuamente un lugar de confusión y perturbación. Es responsabilidad de todos desear que su iglesia local alcance esa fase de madurez, donde es gobernada por hombres y familias consagradas a la fe. Hasta aquí la primera estrategia. Vamos a pasar a la segunda estrategia, que la habíamos identificado de la siguiente manera: a determinar a dónde perteneceremos, cada uno en lo individual, al área de la palabra o al área de las mesas. Veamos un evento que sucedió en la iglesia que nos ilustrará acerca de lo que estamos hablando. En Hechos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos estaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Se lee muy rápido este pasaje, pero aquí se están estableciendo dos áreas básicas: el área de la palabra, la enseñanza, y el área de las mesas, el servicio. Estos dos conceptos influirán en la perspectiva de varios otros pasajes relacionados al tema de la organización de la iglesia. Te hago una pregunta que rápidamente nos ayudará a entender la importante perspectiva
que nos ha ofrecido este evento que acabamos de leer. Mi querido hermano, hermana, ¿dónde podrías ubicar tu servicio a la iglesia? ¿En la comunicación de la palabra o en el servicio a las mesas? Este momento fue la raíz para aquel ministerio que encontramos mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, el ministerio de los diáconos. Como nos dice Pablo en la presentación de su carta a los filipenses, nos habla de este ministerio, los incluye de la siguiente manera. Dice así: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. ¿Qué se espera de estos hombres? ¿Qué se espera de estos servidores, de estos diáconos? Dice, de ellos se espera que ejerzan bien el diaconado. 40, me quedé un poquito detrás. ¿Qué se espera de estos hombres? De ellos se espera que ejerzan bien el diaconado. Como dice 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Discúlpenme, ahí hermano, estoy un poco preocupado porque tengo visita en la casa, mi mamá, mi esposa, oigo personas hablando un poco alto por allá y eso me perturba un poco. Me disculpan. Am, bueno, pues anoten esa frase, queridos hermanos. Ejerzan el diaconado. ¿Mm? Relativamente larga la frase en comparación con la sola palabra con que es dicha. En el idioma del Nuevo Testamento, que es el griego, se dice muy sencillo, ejerzan el diaconado. Con una sola palabra se dice. Se dice diaconeo. Esta es la misma expresión que los apóstoles le dijeron a la iglesia allí en Hechos capítulo 6. Les pidieron que buscaran hombres capaces de hacer ¿qué? De diaconeo. Diaconeo trápeza, para ser más exactos, que es lo mismo que servir a las mesas, como fue traducido ahí. No es un detalle menor, pues esta misma palabra está incluida en otros pasajes que leemos con mucha frecuencia. Por ejemplo, en este pasaje de Primera de Pedro 4:11, un pasaje muy citado entre nosotros por la claridad y la gravedad de lo que expresa, que dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. La segunda parte de este versículo, cuando Pedro dice, si alguno ministra, literalmente el autor escribió, si alguno diaconeo. Queda así más claro que Pedro le está dando consejos a ambos lados del púlpito en este versículo. Y no a todos los lectores en general, ¿entienden? A los hermanos que están a cargo de hablar la palabra de Dios, les pide que nunca se permitan apartarse de lo que Dios ha dicho en la Biblia, pero en la idea que sigue ya Pedro le está hablando, no le está hablando a este grupo, sino a los que sirven, a los que están en el terreno, sirviendo a los santos. Tener en mente estas dos áreas organizativas es muy importante, porque de esta manera podemos entender mejor las largas listas de ministerios para la iglesia con las que a veces nos ocurre que no alcanzamos a identificarnos. Nos parece que nos está hablando en el lenguaje del primer siglo. Por ejemplo, veamos este pasaje de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de servicio, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir; el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hagamos dos listas, una para el área de la palabra y otra para el área de las mesas. Quedaría algo así. Y organicemos, situemos allí estos ministerios, estas labores de que nos está hablando el Espíritu a través del apóstol Pablo. Comienzo a partir del don de servicio, porque el anterior mencionado en este pasaje, y llamado de profecía, pues sabemos sobre él que a partir de que se completó el volumen del Nuevo Testamento, ya el don de profecía dejó
de estar entre nosotros, dejó de ser necesario. Entonces, ¿dónde pondríamos el don de servicio? Bueno, lo pondríamos en las mesas. Y tenemos, en ese sentido, está expresado. El que sigue es el don de la enseñanza, el que enseña. Bueno, pues lo ponemos en la palabra, entre los hermanos que están en el área de la palabra, les está hablando a ellos. El que exhorta. Yo creo que necesitamos que el hermano que tiene esa habilidad para exhortar y que tenga una palabra de exhortación, pues esté en ambos lados, en ambas áreas, ¿no? Esté entre los que llevan la palabra y esté también entre los que están con los hermanos, los que le visitan en sus hogares, los que llevan la ayuda, los que atienden directamente. Esa palabra de exhortación siempre será necesaria. Tenemos a continuación el que reparte. ¿Dónde está el que reparte? Pues lo pondríamos entonces en las mesas. También está el que preside. El hermano que preside, por supuesto, está el que asume esa responsabilidad, pues siempre será un comunicador de la palabra. Y por último está el que hace misericordia. El que hace misericordia lo necesitamos en ambos lados del púlpito, ¿cierto? Porque necesitamos que todo servidor de Dios sea una persona misericordia. Juicio sin misericordia, dice la palabra, se hará con aquel que no hiciera misericordia en el juicio, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es importante guardarnos de juzgar, guardarnos de condenar, sino por el contrario, tener siempre una palabra de misericordia. ¿Ves? Todo cobra mayor sentido y aún te ayuda para poder ubicarte a ti mismo dentro de, de una lista de servicios como esta, de manera tal que puedas aplicar esta información hasta 2000 años después de que fue dicha. Recordaré toda mi vida cuando estábamos en pandemia y había una hermana de la iglesia que cada semana, siempre la misma hermana, venía y dejaba en la puerta de mi casa una bolsa con una postal llena de frases de cariño y en la bolsa abundante comida para la familia. ¿Quién era ella? Una servidora, probada, puesta a prueba, como nos dice el pasaje acerca de los servidores, de confianza para la iglesia, una diaconisa para Dios. Mi siguiente llamado de atención, entonces, es para los hermanos que están a cargo de nuestras congregaciones. Es muy triste cuando nos toca estar en una iglesia que anda a ciegas, que es incapaz de reconocer a los que tienen capacidad y deseos de ser útiles. Muchas veces el mensaje desde el púlpito es un mensaje de reproche hacia la iglesia, porque los hermanos no ayudan, porque no colaboran. Pero, ¿cuánto estamos haciendo como maestros y líderes de la congregación para establecer las áreas en que se necesita cooperación y para facilitar a los hermanos la capacidad de sumarse a esas labores? ¿Es el trabajo del hermano evangelista a cargo o será del grupo de ancianos a cargo, en el caso que sea? Es responsabilidad de ellos el ayudar a definir claramente quiénes son los hermanos que estarán colaborando en el área de la palabra y quiénes colaborarán en el área de las mesas. Y para afirmar algo así, me apoyo en la palabra, en la parábola de los talentos, que se encuentra, en la que se encuentra, porque también está, hay un pasaje paralelo ahí en Lucas, pero me refiero aquí a Mateo 25. No la voy a poner, pero sí les invito encarecidamente que vayan ahí a ese pasaje. Mateo 25, 14 al 30. Léanla con detenimiento, mis queridos hermanos y hermanas. A solas. Dejen que el Señor trate con ustedes, porque encontramos ahí el personaje del banquero. Quiero llamar la atención. ¿Quién es este banquero al que los portadores de talentos, en última instancia, si no descubren por sí mismos en qué manera podrían invertir sus dones, pues ellos deberán traer sus talentos para depositarlos al banquero, dice, y así ponerlos a producir? Nos dice la parábola: al regresar el Señor recibirá de vuelta, además de la inversión, recibirá los intereses ganados en el banco. Afirmo que los líderes de la iglesia son esos banqueros, responsables de generar un ambiente de colaboración, colaboradores, dice la palabra que somos cada uno de nosotros, unos de otros, y hacer la conducción efectiva de esa fuerza para beneficio de nuestras congregaciones. Pero en cualquier caso, lo que queda claro en esa parábola
es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer producir sus dones para beneficio de la construcción del reino de Dios, porque tendrá un precio muy alto no hacerlo. Cuando tú, como líder en la iglesia, tienes esas dos áreas definidas, esa organización mínima, la de la palabra, la de las mesas, pues ya viene el siguiente nivel, que es el de los subgrupos o subáreas. Puedes aún encargar a los hermanos con más facilidad para que no se te quede lo principal al menos por hacer. Por ejemplo, algo fundamental para hacer. Dentro de los que cooperan con la enseñanza, ¿a quién se le va a asignar ocuparse de dar las clases de discipulado, mis queridos hermanos? Las clases de discipulado. Es tan difícil dar la oportunidad a un maestro para que se asocie con los recién bautizados. A veces decimos, es que no tengo la persona con la capacidad o el conocimiento, pero al final nadie lo hace, ni aún de manera imperfecta se hace. ¿Y cuán importante es este ministerio del discipulado? Las denominaciones lo hacen mal, porque la dinámica de ellas es asegurarse de que el candidato a bautismo va a continuar siendo miembro de la denominación. Y para ello someten al candidato a horas de clases de doctrina y de exámenes de comportamiento, y entonces es que bautizarán al candidato. Nosotros tenemos el plan y el modelo correcto, pero cuán negligentes a veces somos al no seguirlo de veras. Es delicado esto, hermanos. Debemos cuidarnos de no actuar como aquellos fariseos que condena a Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 15, al decir de ellos, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacen dos veces más hijos del infierno. Como sabemos bien, el bautismo bíblico perdona los pecados, pero no ignoremos que seguir en el pecado anulará sus beneficios. Tenemos esta grave advertencia en la carta a los Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es una bendición que el recién bautizado venga a participar y compartir su tiempo con su nueva iglesia, pero es irresponsable de parte nuestra devolver a esa persona al mundo sin la leche espiritual, sin la doctrina básica indispensable para el recién nacido en Cristo. Estoy seguro que si lo planteamos a la congregación con esta urgencia, vamos a encontrar muchísimos hermanos dispuestos para hacer esta labor de amor. Y para ello, apenas nos pedirán nuestro estímulo y apoyo. Si necesitas un curso de discipulado, pues llamo tu atención sobre uno que está en la Biblia. Recientemente, otro hermano aquí en esta plataforma hablaba de su labor en el discipulado y lo hacía a partir de este texto. Examina este test de fundamentos que nos deja Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3, y obtendrás congregaciones robustas. Estoy seguro. Contiene los rudimentos de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas. A veces esa calificación obras muertas, bueno, pues en resumen son todas las obras que no procuran dar la gloria al Dios y Padre. Tenemos también en este test de los fundamentos, pues nos habla de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. ¿Será por esto que no se reflexiona más en este test tan claro que tenemos? Bueno, pues ¿de qué va la imposición de manos? Esto no es que te vas a hacer pentecostal, sino precisamente eso es la importancia de la labor del presbiterio dentro de la iglesia, quienes una vez establecido darán la diestra o comisionarán a los servidores de confianza. El test de los fundamentos termina con el tema de la resurrección de los muertos y el tema del juicio final. También alguien recientemente traía aquí a esta plataforma una enseñanza sobre el tema del juicio final. Necesitamos, hermanos, estudiar más de esos temas. No creo que se presentó con la claridad que debería haber sido. Hay aquí un mandamiento bíblico en el que aún nos falta restaurarnos aún más al modelo de organización descrito en el Nuevo Testamento. La realidad es que ahora mismo hay gente que llevan años escuchándonos en nuestras congregaciones
y aún están mal instruidos acerca de estos 6 temas sencillos, entre comillas, según el Espíritu Santo. Casi termino, hermanos, por hoy. Una iglesia que trabaja fuerte en el fortalecimiento de las familias y que se mueve en un ambiente de colaboración y reconocimiento entre sus miembros, esa es la que está en la Biblia. Le escribe Pablo a los hermanos en Roma: recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es una servidora aprobada, servidora de confianza, asistente. Si no quieres lidiar con la palabra diaconisa, pues ve a la esencia, una servidora. Algunas versiones dicen asistente. Pero bueno, en nuestra versión Reina Valera nos habla de una diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de ustedes. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Es impresionante este pasaje, como Pablo recuerda a tantas personas y los recuerda por su nombre, y cómo él motiva a ese reconocimiento entre nosotros y a mencionarnos y a identificar cuál es el ministerio que cada uno está haciendo. Ese es el ambiente que lo necesitamos en la iglesia del Señor, aún para nuestro tiempo. Nos da este modelo, el apóstol Pablo, del necesario ambiente, del necesario, perdón, ambiente de reconocimiento y colaboración que se demanda en la iglesia que está en la Biblia. Así haremos crecer la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, como un cuerpo en calidad y número, una iglesia ordenada, en un cuerpo ordenado, en un cuerpo que funciona como un cuerpo. Esa es la iglesia que está en la Biblia. En una iglesia así, el cuerpo se mueve hacia adelante como un cuerpo armonioso. Los hermanos participan de la ofrenda con devoción y el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. ¿Les recuerda esa ilustración a algo? Pues no vendrá porque lo digamos, hermanos. No vendrá porque es un deber. Vendrá porque trabajemos y nos comprometamos en ello. Terminamos nuestra enseñanza hoy. Por hoy nos quedarán 2 estrategias más. Como verán, me parece que, para no decirlo atropelladamente, pues le pido a los hermanos a cargo una nueva cita. Pero terminamos con esta ah, frase que ahorita estuvimos viéndola en otra versión, pero les pido para terminar que las leamos todos juntos. Desde allí donde estás, lee conmigo, por favor, a manera de comprometernos individualmente con lo que hay que hacer para la iglesia de Cristo de nuestro tiempo. Lee conmigo, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén, mi querido hermano.